nosotros y nosotras, los pyme, a mí me gusta decirnos los pyme, ¿sí? El empresario de la pequeña y mediana empresa, ese soñador innato que más allá de crear una empresa, crea un movimiento social, ¿viste? Que ya pasó por todas las etapas de emprender, le fue bien, le fue mal, se levanta todos los días a la mañana con 1,5 millones de cosas por hacer y bueno, acá en Argentina decimos despotrica contra todo, pero a la vez está completamente enamorado y enamorada de lo que hace. Bueno, ese que, viste que tenemos como la pasión y que liderar nuestras empresas pymes se convierte en nuestro estilo de vida y va mucho más profundo que sentarte todos los días en un escritorio a ver cómo te fueron las ventas, a ver cuánto gastaste, cuánto le tengo que pagar a los empleados, cuánto le tengo que pagar a los proveedores, ¿no? Establecer relaciones de amistad incluso con tus clientes, con tus proveedores. Tenés relaciones súper íntimas muchas veces con tus empleados, con tus colaboradores y todo se transforma en una gran familia, ¿no? Y sos como el capitán de un barco o capitana de un barco, ¿no? Que va hacia un rumbo que ya lo tenés establecido. La mayoría de las veces los pymes ya tenemos un rumbo establecido con nuestras empresas, ¿no? Vamos a sacar hoy el factor externo, que después nos acercará o nos alejará de nuestros rumbos, ¿viste? Bueno, si volvemos a la metáfora del barco, sería esa tormenta o la calma que encontremos en el mar. El pyme es una persona que ya tiene su misión, su visión y sus valores establecidos. Y que ya sabe, o por lo menos eso creo, que muchas veces incluso todos los años o cada tantos años pueden ir variando porque se tiene que ir ayornando a la realidad político, económica y social que lo rodea. Pero ya tiene como otro vocabulario, ¿no? Ya dejamos el nivel de emprendedores donde muchas veces ni siquiera sabemos cómo llevar un control de gastos y pasamos a otro nivel, a un nivel empresarial, a un nivel de liderazgo, a un nivel de gestión, porque el pyme todavía convive entre liderar, gestionar y algunas veces también administrar, que para mí son 3 cosas distintas desde mi perspectiva, literalmente son 3 cosas distintas, pero que muchos todavía lo siguen haciendo, lo seguimos haciendo en ciertas circunstancias. No está mal, es parte de nuestro día a día, pero si nosotros ya estamos en esa etapa, si nosotros ya somos empresarias o empresarios pymes, tenemos que saber y comprender ciertos conceptos básicos de nuestras empresas, ¿sí? Porque no todos, pero muchos pymes nos fuimos haciendo como pudimos, ¿sí? Hoy en día, por suerte, tenemos muchos recursos, herramientas, hay acceso a la información y a las capacitaciones y formaciones para empresarios pymes que la verdad es que hace 20 años, 30 años no habían. Nuestros padres, por ejemplo, yo de una de mis empresas soy segunda generación, la verdad es que se formaron con lo que podían, literalmente con la experiencia. Nosotros tenemos un plus que además de tener experiencia, ya sea heredada o generada propiamente, tenemos la formación continua. Tenemos acceso a la tecnología, tenemos acceso a grupos de afinidad, comunidades. La verdad es que hoy en día tenemos muchas oportunidades para formarnos como empresarios. Hay carreras universitarias que forman empresarios, no administradores solamente. Insisto, para mí hay diferencia ahí. Pero sí empresarios, porque para mí liderar, gestionar y administrar, si bien están envueltas dentro de un mismo conjunto, son cosas distintas. Después, en todo caso, me dejarán en comentarios lo que opinen, pero desde mi perspectiva sí. Sobre todo en una pyme. ¿Ok? ¿Por qué? Cuando yo te hablo de estos conceptos básicos, si vos sos una pyme, vos lo tenés que saber. Y ojo, pongo dentro de
la pyme al comerciante y a la comerciante también, ¿sí? A esas personas que tienen comercio, que tienen, no sé, 2 sucursales o incluso una sucursal, pero que factura un montón, que tiene empleados, que tiene cierto tipo de clientes, que trabaja para cierto rubro. Yo los pongo juntos. No siempre somos iguales, pero la verdad que los pongo juntos. Como te decía, vos tenés que tener cierto conocimiento de esos conceptos básicos. Tu modelo de negocio, tu unidad de negocio, qué es un plan de acción, ¿sí? Categorización de clientes, a qué tipo de clientes vas a atender, con cuáles no vas a trabajar, cuáles son tus oportunidades, tus fortalezas, tus amenazas, tus debilidades. Pero no solamente acá, vos lo tenés que tener escrito. Para tenerlo acá lo tiene cualquiera, pero escrito, no todos. Entonces vos lo tenés que tener escrito. El otro día en una reunión hablábamos de cuánto necesitamos formarnos y capacitarnos los empresarios que tenemos una empresa familiar. Totalmente de acuerdo. Y dentro de las pymes, las empresas familiares son un mundo aparte. ¿Sí? Entonces, me parece súper poderoso que nos formemos como empresarios de pymes familiares. Realmente sí, porque el nivel emocional que se vive dentro de una pyme familiar es superior al nivel emocional que se vive dentro de una pyme en donde no hay linajes de familia. ¿De acuerdo? Y eso hay que trabajarlo. Hay que gestionarlo muy bien, hay que comprenderlo muy bien y hay que estar formado uno como líder de esa empresa en un mindset, en una mentalidad muy poderosa, porque realmente es un trabajo arduo y admirable, ¿sí? Entonces, esos conceptos yo no los puedo no saber. Si yo quiero considerarme una empresaria o un empresario, realmente yo tengo que saberlos. Tengo que saber para quién trabajo, cuál es mi modelo de negocios, qué tipo de unidades de negocio tengo, por qué tengo esas unidades de negocio. Si llega el momento en que alguna de esas unidades de negocio debe ser cerrada, porque no tienen que ser eternas, si tengo algún producto o servicio estrella, si la rentabilidad, bueno, ni hablar de los números, ¿no? Los números son condicionantes. Vos como empresario pyme no podés no saber los números de tu empresa. No te pido que te los sepas a detalle, por supuesto, pero tenés que tomar decisiones. Y las decisiones se toman en conciencia, con gestión de emociones y con datos. Con datos duros. O sea, números. Algún tipo de métrica para poder tomar una decisión. ¿Qué pasa con el empresario pyme que no tiene estos conceptos en la cabeza o que simplemente los tiene pero no los tiene escritos? Bueno, a la larga puede ser que su empresa no crezca, por ejemplo, puede ser que no pueda sostenerse en situaciones donde haya inestabilidad, ¿sí? Puede ser que su rentabilidad no sea la que realmente podría tener, porque al no tener las cosas escritas, no tener un seguimiento, no tener una métrica, muchas veces no se nos va la info por ahí, incluso podemos hasta perder dinero. Y eso a mí me pasó una vez. Yo me acuerdo que una vez hablaba con el presidente de ENAC, yo estaba muy angustiada, esto era el 2017, cuando a mi empresa la verdad no le estaba yendo bien, teníamos deudas comerciales, deudas financieras. Y la verdad yo estaba muy angustiada porque no sabía qué hacer, porque es más, mirá, yo decía, voy a vender todo, ya no quiero saber más nada con esto. No podía dormir, trabajaba 25 horas seguidas, bueno, todo eso que hacemos. Y solamente una frase de él me hizo cambiarlo todo, cambiar la visión desde el punto de vista de perspectiva. Y me dijo, hay falta de administración. Y yo decía, pero ¿cómo que falta administración? Si yo estoy acá todos los días haciendo... No. Y sí, falta administración, pero no administración de, che, hoy traje esto, traje... No, administración de números,
de alguien operativamente que escribiera en un sistema, en una planilla Excel, en un cuaderno, qué sé yo, escribir donde quiera, los números. No había realmente la información que se necesitaba para saber de qué manera se podían hacer propuestas para poder salir de esas deudas. Esa frase para mí cambió mi rumbo. Más allá de que comenzamos a trabajar mucho más duro en la parte administrativa, o sea, en la parte operativa, administrativa, contable de la empresa, sino que además me dejé ayudar, fui en búsqueda de especialistas en el área contable, económica, financiera, empresarial, para que me dijeran qué números tenía y qué podía hacer con eso. Y ahí cambió todo. Ahí nos acomodamos en el camino y no solamente eso, sino que además comenzamos a crecer. Pero también era muy importante la gestión, porque yo me puedo sentar a hacer números, a llenar una planilla, a escribir un cuaderno, ¿sí? A completar información en el sistema, pero también había que gestionar eso. O sea, tengo esa información, ahora, ¿qué hago? ¿A qué sector la llevo? ¿A quién se lo comparto? ¿Qué otros recursos puedo traer? ¿Qué otras herramientas me pueden servir para hacer que esa información circule dentro de la empresa y que todas las personas involucradas dentro de esa empresa sirviéramos para que eso se encaminara y comenzáramos a crecer? Porque la información estaba. El sector administrativo se encargó de poner todo en su lugar operativamente. Toma, acá están los números. Genial. Y ahora faltaba la otra parte. Digo, bueno, tengo esto, ¿y ahora qué hago? Bueno, tengo que gestionar que el sector de... Yo tengo empresas de servicios, así que hablo de la parte de servicios, pero esto lo puede hacer una empresa con producción también. Que la parte del servicio técnico tenía que hacer esto de tal manera, con estas herramientas y con estos recursos, ¿para qué? Para que fuera más rentable, ¿sí? Además, el sector de atención al cliente tenía que optimizar el uso de nuestro sistema de CMR para que fuera más rentable. Entonces tenía que haber una persona, que en ese caso fui yo, con la información que la administración me había dado, empezar, ¿sí?, a hilar y conectar otras partes de la empresa para que eso empezara a fluir. Entonces, de esa manera yo lo empezaba a gestionar. Una vez que esa gestión empezó a circular, empezó a estar alineada con todo nuestro equipo, incluso también con nuestros clientes y nuestros proveedores y colaboradores en sí, bueno, empezó mi tercera etapa, que fue la de liderar. Y ya la parte más operativa, la parte, no te diría la de gestión, porque yo creo que el empresario pyme siempre está un poquito ahí, ¿no? Con la parte entre liderar y gestionar. Es muy difícil salirnos de esos dos roles. Y está bien, porque vamos por ahí, ¿sí? También nuestras empresas necesitan eso de nosotros, así que no lo veo mal. Por supuesto que cuando uno va creciendo y sus empresas van escalando y se convierten en grandes empresas, bueno, ni hablar en corporaciones donde ya no hay un solo dueño, hay muchos más socios, bueno, etcétera, son otra realidad. Vamos a hablar de grandes empresas y bueno, es muy probable que los dueños, accionistas, socios, bueno, como le quieras decir, estén ya en una etapa simple y solo de liderazgo. Puede ser que tampoco, ¿eh? Ojo. Por eso te digo, no es lo mismo un empresario pyme que un emprendedor que debe autoliderarse más que liderar a otros. El pyme se tiene que autoliderar y liderar a otros, y después quizás quienes estén más arriba, bueno, tendrán otros roles, tendrán otras acciones que realizar y también está bien. Yo te hablo para vos que sos como yo, ¿ok? Entonces el pyme convive un poco con eso, ¿no? Con la parte de gestión
Y con la parte de liderazgo. La parte de liderazgo puede ir a todo tu equipo, a todo, desde las personas que tengan actividades o tareas en lo que es la pirámide jerárquica, que estén como más abajo de la pirámide, como las que estén más cerquita tuyo, por ejemplo, mandos medios, ¿sí? Depende de la magnitud de tu pyme, de la cantidad de empleados que tengas, de la posibilidad o no de armar mandos medios. Bueno, esos también son conceptos que no puedo dejar de tener, porque si yo realmente quiero ser un empresario o una empresaria, pues no los puedo evadir. Tengo que saber que existen y tengo que saber que para crecer tengo que aplicarlos incluso, ¿sí? Tengo que saber que existen mandos medios, tengo que saber qué es gestionar, qué es administrar, qué es liderar, ni hablar todo lo que conlleva el liderazgo, ¿no? Saber comunicarme, saber escuchar, conocer al otro, conocer a las personas que trabajan conmigo, gestionar mis emociones, saber en qué momento puedo sostener una reunión, en qué momento no lo puedo hacer. El líder va más por la guía, ¿sí? Va por ese, vamos todos juntos, no es como el pastor de ovejas, le digo yo, ¿no? Digamos, bueno, vamos, dale, vos podés, ¿no? Ese estimulador nato que te lleva a que no solamente se concreten los objetivos, la misión, la visión de la empresa, sino también los tuyos, los que tenés vos del otro lado como colaborador de esa empresa, porque obviamente no siempre es posible, pero si realmente vos como colaborador, como trabajador, lo hicieras con un propósito también, que fuera más allá de comer, porque bueno, también es un propósito, ¿no? O sea, tener nuestros ingresos para poder, no sé, comer uno, darle comer a otro, ir a estudiar. Que vos vayas a trabajar todos los días a un lugar donde estés cómodo, donde te sientas que te puedes desarrollar, donde sientas que te escuchan, donde sientas que te valoran, ¿sí? Porque eso es súper importante. Bueno, el empresario pyme convive con eso. Yo siempre digo que somos como el medio, tenemos demanda de todos los lugares, demanda de las personas que trabajan con nosotros, demanda de nuestros clientes, demanda de nuestro proveedor, demanda de nuestro cliente, demanda de las corporaciones, demanda del gobierno. Y somos los que estamos todos los días diciendo, por acá, para acá, para acá. Y tenemos un montón de frentes que ver, que combatir, o con quienes aliarnos, no sé, dependerá qué rol nos toque cumplir en ese momento. Pero si encima vos de eso no sabés cuál es tu modelo de negocio, cuál es tu unidad de negocio, cuál es la razón de tu empresa y todos esos conceptos mínimos que tenés que saber como empresario, y se te va a complicar. Se te va a complicar. Sí, ni hablar de otras tantas cosas que tienen que ver con la administración y con la gestión, porque entiendo que no seas el rey o la reina de la administración, pero tenés que saber lo que es un ingreso, tenés que saber lo que es un gasto, tenés que saber lo que es una inversión, tenés que saber cuál es la diferencia entre una inversión con un gasto, tenés que saber, ¿por qué no?, sobre inversiones a corto plazo, largo plazo. Bueno, todas esas cosas las tenés que saber, tiene que ser, ¿sí?, una diaria. Para eso existen también las comunidades, las capacitaciones, las cámaras, los lugares en donde nos encontramos los empresarios pyme y traemos todos estos temas a la mesa para sentirnos contenidos, porque yo te puedo asegurar que nadie te va a entender mejor que alguien que esté en tu lugar. Alguien puede decir que te entiende, ¿sí? Puede empatizar lo máximo que pueda con vos, pero si vos no estás en el lugar del pyme, va a ser más difícil. Y a mí me pasa, seguramente a vos también que me estás escuchando, pero ¿sabes las veces que escucho de parte de mis amigos, mis conocidos, mi familia? Quiero algo más tranquilo para vos, María, porque no quiero que estés cansada, no quiero que estés estresada, tenés que tranquilizar, tenés que relajarte.
La gente cree que porque hacemos un montón de cosas y tenemos un montón de energía y nos preocupamos por nuestras responsabilidades y la estamos pasando mal. No, gente, esperen un poco. Es nuestro estilo de vida. Es muy difícil que uno lo deje de hacer, porque vuelvo a lo mismo, es un movimiento social. Por nosotros, o de nosotros, depende un montón de cosas. Más allá de un sueño, que puede ser propio o heredado. Dependen familias, ¿sí? Depende incluso una sociedad. Entonces, es súper importante nuestro rol. Y también lo tenemos que ver así, porque de esa manera nos vamos a estimular y a motivar para seguir capacitándonos, para seguir comprendiendo conceptos, para liderar mejor, para escuchar al otro y un montón de cosas súper positivas que podemos sacar simplemente con los conceptos básicos que tengo que saber para poder administrar, gestionar y liderar mi pyme.